Jesús el Cristo habla, confía, yo he vencido al mundo. Ante cualquier circunstancia, gozo, cualquier situación adversa, el hijo, la hija de Jesús, el Cristo, debe estar estudiando la palabra de Dios. En otros términos, cuando usted esté con gozo, estudie la palabra de Dios y aprenda más. Cuando a usted le sorprenden con una mala acción, usted debe leer la palabra de Dios para que se tranquilice. Es necesario profundizar la palabra de Dios de tal manera que al profundizar tenga paz. Amén. Miren, hermanos, es necesario recordar constantemente cuando una persona está con gozo, lleno de gozo. Y también es bueno recordar con aquellas personas que tienen una situación adversa, contraria a lo que él o ella estaban viviendo. Dios Todopoderoso nos enseña en su palabra que nosotros tanto estemos en gozo, gozándonos por lo que Dios nos bendice, gozándonos porque estamos llenos de salud, gozándonos porque estamos muy bien, perfectamente, económicamente, gozándonos, en otras palabras, por el abrigo que Jesús nos da y por el sustento que Jesús nos da. Pero también tenemos que saber, hermanos, que cuando existe una situación adversa, una situación contraria a la vida que estamos viviendo, algo sorpresivo, algo que es negativo para nosotros, la única respuesta es seguir estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Sea usted que esté gozoso o en situación adversa, usted tiene que seguir estudiando la palabra de Dios. Eso usted no tiene que olvidarse. El gozo no significa que usted ya directamente va a ir al reino de Dios. Ni también la situación adversa significa que usted va a estar alejado del reino de Dios. No es así. No es así. Dios Todopoderoso, el Señor mismo, nos habla. Cuando estés con gozo, sigue estudiando la palabra de Dios. Cuando tengas situación adversa, sigue estudiando la palabra de Dios. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios, usted empieza a profundizar. Y al profundizar, tiene paz. Amén. Llega a tener paz. Es algo que es incomprensible para el mundo. Incomprensible para aquel que no cree. Pero aquellos que creen en Jesús, es comprensible. Es muy comprensible el estudiar la palabra de Dios, tanto en situaciones de gozo como en situaciones adversas. Nos lleva a su paz. Estamos en paz. Eso usted tiene que entenderlo y tiene que comprenderlo. Muchos no pueden orar porque la injusticia lo considera tan grande que no puede leer la palabra de Dios. Entonces se le pasa la molestia. Ora pidiendo socorro y ayuda ante esa injusticia, para que Jesús haga justicia, porque su justicia es perfecta.
El orar permite no odiar a nadie. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? Cuando uno está con gozo, quiere contagiar su gozo a todo el mundo. Quiere transmitir su gozo a todo el mundo. Pero cuando tiene una situación adversa, el creyente, el hijo o la hija de Dios, en un momento, cuando recibe la noticia, ya no quiere orar. No quiere orar. Porque lo ve como algo injusto. Es algo injusto y es muy grande. Por eso no le permite leer la palabra de Dios. Entonces, cuando pasa la molestia, cuando pasa, empieza a orar. Y cuando ora, ese hijo o hija de Dios pide socorro y ayuda ante esta injusticia para que Jesús haga justicia, porque su justicia es perfecta. El orar permite no odiar a nadie. ¿Está entendiendo? Cuando el hombre, la mujer, hijo o hija de Dios, tiene una situación adversa y empieza a orar, cuando ora, no odia a nadie. Entienda eso. La victoria es cuando usted tenga una situación adversa, no odie. No odie. Porque el odio es lo que detiene la victoria. Por eso cuando usted empieza a orar, destruye el odio y entra la victoria en su vida en gran manera. Entiéndelo. Si de forma voluntaria realizó una acción y por esa acción aparece una situación adversa, de la misma manera, ore pidiendo libertad y justicia para que no sea sancionado duramente por el mundo, porque el mundo es injusto. Por eso enseña la palabra de Dios: prefiero caer en las manos de mi Dios vivo, en la justicia de mi Dios vivo, porque mi Dios es misericordioso. Amén. Entiéndalo. Dos casos. El primer caso, cuando viene una situación adversa e injusta, que a usted lo sorprende. Oiga, usted está gozoso, está feliz, está trabajando, está realizando cualquier actividad. Y de un momento a otro viene la situación adversa. El otro caso, cuando usted está realizando las actividades normales y comunes, sea donde usted se encuentre, en su trabajo o en cualquier otro lugar que haga, en su negocio, lo que sea, usted ha realizado muchas acciones, pero de un momento le dicen: por tal acción que usted ha realizado, usted es responsable. Y usted, cuando realizó esa acción, lo consideraba que era correcto, según usted. Pero le dijeron que eso se tornó en una situación adversa hacia usted. En ambos casos, el hijo o la hija de Dios no acepta
la justicia del mundo. Porque el mundo no tiene nada de justicia. El mundo es injusto. Por eso su castigo es duro. Por eso el Hijo y la hija de Dios dicen lo que está escrito en la palabra de Dios. Prefiero yo la justicia de mi Dios vivo. Prefiero caer en las manos de mi Dios vivo. Porque mi Dios es misericordioso. Amén. Esa es la respuesta ante cualquier situación adversa. Esa es la respuesta del Hijo, la hija de Dios. Somos seres humanos. Cuando nos llega una situación adversa, nos sorprende, a veces nos molesta, a veces quiere llegar a que tengamos una ira muy grande. Pero no es así, hermano. El Hijo y la hija de Dios empieza a cambiar. Le molestó, sí. Le lastimó, sí. Le afectó, sí. Pero tiene un momento, nada más que un momento, para luego cambiar y decir, prefiero estar en las manos de mi Dios. Que Él haga justicia, que Él me ayude, porque yo sé que mi Dios es misericordioso. Esa es la vida del Hijo y la hija de Dios, en el caminar el camino de Jesús. Esa es la actitud del Hijo y la hija de Dios. Muy bien, le molestó, le dolió, le lastimó, pero hizo un alto, y empezó a confiar en Jesús. Confiar en Jesús le determina a usted ir al reino de Dios. No el gozo que usted tiene, ni la situación adversa. El confiar en Jesús le lleva a la vida eterna. Entiéndalo. Entonces, tanto el gozo como la situación adversa ocurre solamente en esta tierra. ¿Con qué objeto? Para que el Hijo y la hija de Dios confíe plenamente en su Dios Todopoderoso, en Jesús, Dios Todopoderoso. Por eso, existen hijos, hijas de Dios con madurez. Es decir, que tanto el gozo o cualquier situación adversa no se altera ni tiene odio. Cuando tiene gozo, canta alabanzas. Cuando existe injusticia, ora. ¿Está viendo? ¿Está escuchando? Mire, cuando el Hijo, la hija de Dios tiene madurez, es decir, es un hijo, una hija de Dios que solamente depende de Jesús. Solamente depende de Él. Por eso, cuando tiene el gozo, tiene la situación o tiene una situación adversa, no se altera. Y lo importante, no odia. Entienda, no odia. El Hijo y la hija de Dios está formado
El hijo y la hija de Dios está sembrado. El hijo y la hija de Dios está sostenido. El hijo y la hija de Dios se agarra plenamente de Jesús. Entiéndalo. Por eso, hermano, cuando el hijo y la hija de Dios está en gozo, alaba a Dios Todopoderoso. Cuando el hijo y la hija de Dios está en una situación adversa, se pone a orar. Miren, hermanos, entiéndalo. No odie. No odie. La situación adversa le vino. No empiece a odiar a la persona o a las personas que le quieren dañar. No tiene que odiarlos. Eso es el arma poderosa para el hijo, la hija de Dios. Porque cuando un hijo, hija de Dios no odia a su semejante, pues tiene la victoria que Jesús le da. Cuando usted no odia a su prójimo, sea varón o sea mujer, sea uno o miles, usted llega a tener victoria. Cuando usted destruye el odio, cuando usted se deshace del odio, no empieza a maldecir a las personas, no los maldice. ¿Qué hace entonces si usted no los maldice? Conforme a lo que Jesús dijo, bendigan a los que le odian a usted. Bendigan y oren por aquellos que los maltratan a usted. Acuérdese, la victoria la tiene usted ante cualquier situación adversa. Antes que llegue a usted, a sus oídos o a su conocimiento de la situación adversa, usted ya tiene la victoria. Entiéndalo, compréndalo, hijo, hija de Dios. Por eso, usted cuando entiende esto, hermano, hermana, se va a dar cuenta si realmente es un hijo o una hija de Dios. Si usted es un hijo o una hija de Dios, va a tener la madurez. Va a tener la madurez que tanto el gozo, cualquier situación adversa, no se altera ni odia. Pero si usted todavía no tiene la madurez, es tiempo que usted empiece a estudiar la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de buscar al único Dios verdadero. Jesús es su nombre. Ahora va a ser diferente su actividad diaria. Mientras esté vivo en esta tierra, es la actitud del hijo o la hija de Dios. Esa actitud tiene que tener usted. Y si falla, pues corra, arrodíllese y pida perdón a su Dios Todopoderoso, a Jesús. Entiéndalo. El hijo y la hija de Dios sabe perfectamente que los cielos y la tierra son testigos que delante de todos está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida. ¿Entiende? ¿Está entendiendo, hermano? Los cielos y la tierra son testigos
que delante de todos los hombres, varones o mujeres, delante de todos está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, ¿usted qué va a escoger? ¿Usted qué va a escoger? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? Dios Todopoderoso le dice a usted, escoge tú la vida. Amén. Escoja usted la vida. ¿Y qué es la vida? Jesús mismo. Jesús mismo. Jesús es la vida. Escoja la vida. Escoja a Jesús. Solamente adórele a Él. A nadie más. Solamente adórele a Jesús. A nadie más. Si tú obedeces la palabra de Dios, dará Jesús tus enemigos que se levantaren contra ti, heridos, derrotados, huirán delante de ti. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Se van a levantar tus enemigos contra ti. ¿Qué hará Jesús? Te dará a esos enemigos destruidos, heridos, derrotados y huirán de ti. ¿Está entendiendo? Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán de ti. Amén. Entiéndalo. Eso está escrito para usted, para que usted se anote o lea en este momento. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. No se olvide, nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro da Reina del año 1569. Ahora usted ya sabe. Dios ya sabía que usted iba a ser atacado por algunos enemigos. Iba a ser atacado no con un enemigo, con un montón de enemigos. Dios Todopoderoso, que le dice, yo te daré a tus enemigos, heridos, destruidos, y huirán delante de ti. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Qué más dice? Por un camino saldrán a ti. Es decir, por un camino vendrán ordenados, juntos. Para ti lo verás. ¡Qué multitud! ¡Qué daño es este! Oye, recién me estoy levantando. Miren lo que me están dañando. Y justamente ordenados están viniendo por un camino. Dios que te dice, por 7 caminos huirán de ti. Amén. Por eso entiéndalo. Entienda quién es su Dios. Comprenda quién es su Dios. Tiene que amar a su Dios. Dios ya lo escribió. Oye, en el Antiguo Testamento. Es decir, hace miles de años. Para decirte a ti, hijo, hija mía, ten madurez, confía en mí. Eso te digo, Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, la palabra de Dios
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice lo mismo, pero con otras palabras. En el Nuevo Testamento, ¿qué le dice? Le habla de una ilustración que está escrita en Lucas capítulo 13, versículo 6. La ilustración que hace Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 6, es cuando el propietario de un viñedo empieza a tener hambre y va donde el olivo, o donde la higuera, mejor dicho, donde la higuera a buscar fruto para comer. Y la higuera no dio fruto. El propietario fue durante 3 años a buscar higos en esa higuera. No encontró higo. ¿Qué le dijo a la higuera? Bueno, si no da higos esta higuera, le dice a su siervo, ¿para qué va a estar ocupando la tierra? No puede estar ocupando la tierra. Córtalo y échalo al fuego. Miren, hermano, un propietario se cansó durante 3 años esperando que la higuera de higos y no dio. Pero el siervo, ¿qué le dice? Señor, esperemos 1 año más. En ese año yo lo voy a acabar y lo voy a abonar. Y si no da higos, entonces tú lo cortarás y será echado al lago de fuego. Entiéndalo. La ilustración que está en Lucas capítulo 13, versículo 6, no tiene explicación. Hasta ahí no se acaba. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el significado de esa ilustración que Jesús nos dio? La respuesta está en Mateo capítulo 3, versículo 10. En Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo capítulo 21, versículo 18. Usted va a escuchar qué pasó en el 4º año. Y aquí en Mateo capítulo 21, versículo 18, que dice, Jesús tuvo hambre, vio la higuera y fue a buscar higos y no encontró higos. ¿Qué le dijo a la higuera? Que de ti nadie coma higos. Y de forma inmediata se secó. Esa es la respuesta. En el 4º año de ese árbol no produjo higos y fue lanzado al lago de fuego. Y usted me viene y me dice, pero usted me está hablando de la higuera. Muy bien, vamos a leer qué dice en Mateo 3:10. De la higuera usted me está hablando. La palabra de Dios enseña desde Génesis hasta Revelaciones. Higuera, es desde Génesis y hasta Revelaciones, por si acaso. Se refiere a los seres humanos. A los seres humanos. Y eso usted lo va a comprobar en Mateo capítulo 3, versículo 10. Que dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Está escuchando? El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo aquel que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Está entendiendo? Se refiere al ser humano. Todo lo que hemos hablado se refiere también a Deuteronomio 28:7. ¿Qué dice el Señor? Todos van a venir contra ti. Y yo, dice el Señor, yo te entregaré a estos
heridos, destruidos, y huirán delante de ti. Por un camino vendrán ordenados con toda su fuerza, con toda su rabia, toda su ira contra ti. Y ellos huirán por 7 caminos, derrotados. Hermano, hermana, todos aquellos que le hagan un daño a usted, que es un hijo o hija de Dios, la palabra del Señor dice claramente: no tocarás a la niña de mis ojos, no tocarás a mis hijos, no tocarás a mis siervos. Y todo aquel que toca, Dios Todopoderoso les corta, porque han dado mal fruto, han hecho daño, y los lanza al castigo. Por eso Dios es claro, bien claro, dijo: la tierra y los cielos son testigos, que delante de los hombres está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escoges tú, varón, varona? Dios te dice: escoge la vida. No hagas daño. No odies. Entienda. Entiéndalo. Porque serás cortado. Porque el hacha está ya en tu raíz. Y te cortarán. Y te lanzarán al lago de fuego. Entienda. Reaccione. No haga daño. No haga daño. La gente a veces dice, muchos hermanos, hermanas han enseñado, hay que ayudar a los de la casa. Y la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo. Tienes que ayudar a los de tu casa, primeramente, como también tienes que ayudar a los que no son de tu casa. Entienda. No, yo amo al cristiano porque yo también soy cristiano. Yo aborrezco al mundo porque no son creyentes. Entienda. Usted tiene que amar a su prójimo. Porque si no, el hacha va a estar en su raíz. Y va a ser cortado. Y va a ser lanzado al lago de fuego. Entiéndalo. Por eso, Jesús nos conoce a todos. Y a los que necesitan, sabe lo que le pedirán. Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5, que dice: y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Miren, hermano. Apóstoles que estuvieron 3 años y medio con Jesús, escuchando de forma directa del Dios Todopoderoso su palabra. Y solamente a ellos, Dios Todopoderoso, Jesús, les explicaba todas las ilustraciones, o cuando algo no podían hacer, Él les explicaba de forma clara. Entiéndalo. Pero llegaron un momento a no saber qué era la fe. Miren, hermano, todo judío es enseñado desde niño, que hay que tener fe en Jesús, en Dios Todopoderoso, desde niño. Pero cuando estaban con el Dios vivo, en carne, ¿qué dijeron? Señor, auméntenos la fe.
Jesús sabe que aquellos que no recibieron el Espíritu Santo, ¿está entendiendo? Aquellos que no recibieron el Espíritu Santo pedirán que se les aumente la fe. Jesús es amor y misericordia y les otorga lo que pide. Mas aquellos discípulos y los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo entienden perfectamente que los frutos del Espíritu Santo son manifiestos en cada persona que confía en Jesús. Gálatas capítulo 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Hijo y la hija de Dios conoce los frutos del Espíritu Santo. Profundice en ella para aumentar su fe. ¿Está entendiendo? Los apóstoles estando frente y escuchando de su voz, su palabra, viva y eficaz, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús claramente, ¿qué les dice? Aquellos que no tienen el Espíritu Santo piden eso. Claramente te está diciendo, hermano, hermana, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Tienes que recibir el bautizo del Espíritu Santo. Eso no te lo va a dar ninguna congregación, ningún pastor, ningún líder, ni ningún hermano. Solamente te lo va a dar Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. El Espíritu Santo solamente te entrega, bautiza Jesús. Solamente Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ningún ser humano bautiza por si acaso. Amén. Por eso, claramente, todos aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, usted, yo y cualquier otro hijo o hija de Dios que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sabe usted el fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, usted tiene amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Está entendiendo? El Hijo y la hija de Dios lo saben perfectamente. Aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, aumentanos la fe. Proviene cuando la persona está en prueba. ¿Está entendiendo? Aumentanos la fe. Proviene cuando la persona está en prueba. La prueba lleva a eliminar la duda. Define la dependencia. Es decir, usted depende de Jesús. Tendrá victoria. ¿Está entendiendo? Cuando la persona pide que le aumente la fe, entonces ya sabe que está en prueba. Ya sabe perfectamente. Y sabe también que esta prueba va a eliminar toda duda. Y va a definir usted en quién depende. ¿De quién depende? ¿Del dinero? ¿O depende de Jesús? Cuando usted tiene problemas, cuando le viene una situación adversa y usted ve su bolsillo, su banco, sus ahorros, todo, y dice: yo tengo dinero para responder ante esta injusticia. Usted está dependiendo de su dinero.
de su capacidad, de su conocimiento, de sus amistades. Pero cuando usted cambia y dice, yo dependo de Jesús, entonces usted tiene victoria. Por eso la prueba define la dependencia. Si usted depende o no de Jesús. La prueba elimina el odio hacia cualquier persona. Entiéndalo. Cuando la prueba le llega al hijo o la hija de Dios, es porque tiene que eliminar el odio que tiene en esa persona. Para que el hijo y la hija de Dios diga, realmente soy un hijo o hija de Dios. Entiéndalo. La prueba elimina la ira para que el creyente llegue a tener paciencia. ¿Está entendiendo? Llega la situación adversa, se molesta, sí, pero no llega la ira. Entiéndalo. Se molesta, sí, pero no llega la ira. Pasa un tiempo y cambia de actitud. Ya no hay molestia. Entiéndalo. Entiéndalo. Y cuando no hay molestia, entonces el creyente llega a tener paciencia. ¿Está entendiendo? Cuando el creyente llega a tener paciencia, ahora es un creyente maduro. ¿Está entendiendo? Un creyente maduro. Porque ya no le afecta tanto el gozo como la situación adversa. Ya no le afecta. Porque muchos que tuvieron el gozo empezaron a alegarse de tal manera que cometieron errores, que cometieron acciones que no deberían haber hecho. Por eso, hermano. Y cuando le llega la situación adversa, no empieza a maldecir. Entiéndalo. La prueba produce paciencia. Y cuando el hijo y la hija de Dios llega a tener paciencia, el hijo y la hija de Dios es maduro, es madura. Ya no se irrita. Ya no tiene ira. Entiéndalo. Ya no odia. Ya no odia a las personas. Para que sea tardo en hablar, más sea presto para oír. ¿Está entendiendo? Ese es el maduro. El hijo de la hija de Dios maduro. Más es presto para oír y más es tardo para hablar. La prueba produce paciencia. Paciencia debe entenderse como una dependencia total del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dependencia total del Dios Todopoderoso, único y verdadero. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? La prueba lleva a la edificación. Cuando está en prueba, se goza. Empieza a orar desde el momento en que llegó la prueba hasta tener la victoria que Dios le dio. Amén. Ese es un hijo, hija de Dios. Ese es un hijo, una hija de Dios. Usted dirá, ¿qué es la prueba?
entiéndese como prueba lo siguiente. Entiéndase prueba como lo siguiente. Peleas y discusiones en la familia. Pelea y discusiones en las parejas. Peleas y discusiones entre padres e hijos, hijos y padres. Peleas entre personas conocidas y desconocidas. Peleas y discusiones entre familiares. Enfermedad. Endeudamiento. Son pruebas. Los anhelos que usted tiene no se cumplen. Son pruebas. Usted anhela algo. Pide y ora. Pero no llega. Son pruebas. No tiene trabajo. Le hacen juicios injustos. Calumnia, difamación, injuria. Despido de su fuente de trabajo. Debe pagar económicamente por algo que usted no hizo. No tiene ingresos. Amenazas de enviarlo a la cárcel injustamente. Les roban. Usted siembra, abona, riega, esperando cegar, recoger el fruto que anhela por el trabajo que realizó. Cuando llegó el momento de recoger la siembra, se lo quitan. Cuando hace un acuerdo y firma, ejemplo, va a pagar un monto por su alquiler, pero los pocos días vienen donde usted y le dice, ahora ha subido el triple y debe pagarme, caso contrario, debe irse. La persona que a usted le colabora, lo guía, lo alienta en un momento que usted no espera, fallece. Miren las pruebas, hermano. Son de diferentes naturalezas. Usted siembra y ve cómo crece lo que ha sembrado. Se siente tranquilo y satisfecho. En un momento vienen extraños, se lo pisotean y lo destruyen. Todo lo que usted ha sembrado. Miren, hermano. Las pruebas son distintas. Lo pegan injustamente. Lo engañan. Lo hurtan. No le alcanza económicamente. Es decir, las pruebas tienen diferentes facetas. Ahora usted entiende. Cuando hay una pelea, a lo menos en la familia, discusiones entre parejas, entre padres e hijos, hijos y padres, es una prueba. Entiéndalo. Tiene que vencer esa prueba. Tiene que vencerlo. Una prueba también es cuando no sabe qué va a ser su futuro. Su futuro es incierto. No sabe qué va a ser. Eso ocurre en los jóvenes, en los adultos. Es una prueba para que aprendan a depender solamente de Jesús, el único Dios vivo y verdadero. Entiéndalo. Entiéndalo, hermano. Por eso usted ya sabe que es una prueba. Veamos el caso de los discípulos, no de los apóstoles. De los discípulos, aquellos que creyeron y confiaron en Jesús, que nadie los conoce ni hasta la fecha los conocemos, pero Jesús los conoce. Ellos y ellas
creyeron y confiaron en Jesús, estando vivo, se sentían seguros, Miren, hermano, esos discípulos cuando escuchaban lo que Jesús hablaba, cuando veían lo que Jesús hacía, ellos estaban gozosos. Decían, Él es Dios, Él es el Señor, Él es el que nos va a salvar. Se sentían seguros, se sentían seguras. Pero en un momento, de un momento a otro, escucharon la noticia: Jesús ha muerto. Miren, hermano, de estos discípulos escucharon: Jesús ha muerto. Al recibir la noticia, estos discípulos, el impacto fue muy fuerte para ellos y para ellas. Se sintieron indefensos. Pensaron de forma individual: ¿ahora qué haré? Hermano, los discípulos que escucharon del Dios vivo, todopoderoso, hecho carne, ellos lo vieron a Jesús, ellos lo escucharon a Jesús, ellos vieron las obras de Jesús. Pero en un momento escucharon: Jesús ha muerto. Miren el impacto. La noticia adversa para esos discípulos. Por eso al principio, de forma individual, pensaron: ¿ahora qué haré? Miren, hermano. Sin embargo, duró muy poco su aflicción. Ese es el discípulo. Ese es el discípulo. La noticia adversa que hayas recibido, se molestó. Dijo: ¿ahora qué haré? ¿Me entiende? Pero reaccionó. Se sentía indefenso, pero cambió. Entiéndalo, ese es el discípulo de Dios, es el discípulo de Jesús, es el seguidor de Jesús. Entiéndalo. Es aquel que se llama cristiano. Es aquella que se llama cristiana. Es aquel hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. Duró muy poco su aflicción. Amén. Somos seres humanos creados por Dios Todopoderoso. Pero la aflicción no permanece en el hijo o la hija de Dios. Muy poco tiempo se siente indefenso. Y muy poco tiempo dura su aflicción. ¿Por qué? Se acordó que Jesús es Dios y vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos hijos, hijas de Dios, que ante cualquier situación adversa se acuerdan que Jesús es Dios y vida. Entiéndalo. Se calmó. Ahora sí, empezó a orar, sabiendo perfectamente que Jesús tiene poder sobre todo lo creado en los cielos y en la tierra y en todos los que se encuentren en ellos. Se recordó que debe orar diariamente y varias veces en un día,
de la misma manera al día siguiente. ¿Está entendiendo? Los discípulos se acordaron. Ante la noticia adversa, Jesús ha muerto. Se afligieron, sí, pero un poco tiempo, muy poco. Y se acordaron que Jesús es Dios y es vida. Entonces se acordaron que hay que orar, porque Jesús les enseñó a orar. Y ellos dijeron, debemos orar. Aquel discípulo, sea varón, sea mujer, dijo, yo debo orar. Y se puso a orar. Y se acordó que la oración debe ser día a día. Es decir, diariamente. Y en cada día, varias veces, debe orar. Miren, hermanos, se acordaron, y ellos sabían perfectamente que Jesús les dijo que la oración les permite estar en la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Lea Juan capítulo 17. Ellos escucharon esa oración, los discípulos, y sabían que al orar estaban en la presencia del Dios Todopoderoso. Al estar en la presencia de Dios, recibe amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fortaleciendo al Hijo de Dios, al Hijo y a la hija de Dios Todopoderoso. Sabe que depende de Jesús únicamente. Ahora está fortalecido y esforzado. Hace frente a la situación sin tener odio hacia la persona o las personas, ni tampoco echa la culpa a terceros, ni a sí mismo. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Cuando usted ora y le pide a Dios Todopoderoso que le quite todo odio de su corazón, usted va a orar día a día. Y en un día va a orar varias veces. Porque usted sabe que la oración le lleva a la presencia de Dios. En otras palabras, cuando usted ora, está en la presencia de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la solución. Entiéndalo, hijo, hija de Dios. Por eso Jesús el Cristo dijo, la paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo lo da. Yo te la doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Está entendiendo? Ese es Dios. Ese es Dios. Cuando te dijo, la paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo lo da. Yo te doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Hermano, hermana, póngase a orar. Estando en gozo. Estando cuando reciba una situación adversa. En ambas situaciones, póngase a orar para que Dios le dé paz. Y no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Amén. Entiéndalo. Jesús destruye todo miedo, toda duda. Teniendo la paz que le dijo Jesús, confiado afronta la prueba
sabiendo que tiene victoria. ¿Está entendiendo? Hermano, ore, estando en gozo o recibiendo una noticia adversa, ore. Esté en la presencia de Dios, para que usted reciba la paz de Jesús. Ore, hermano. Pues, cuando usted tiene victoria, usted dirá a esto: si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Entiéndalo. Si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién acusará contra los escogidos de Dios? ¿Está entendiendo? ¿Quién te va a acusar, hijo, hija de Dios? Si tú estás con Dios y sabes perfectamente que Dios es el que justifica. Amén. Eso es lo más grande. Creer en Dios, porque Dios tiene la última palabra. Entiéndalo. Dios es la última palabra y se cumple. Y las otras palabras que existen en el mundo son mentiras. Y nada se cumple. Entiéndalo. ¿Cuántas veces en las pruebas les dicen, te vas a divorciar? Mucho peleas con tu pareja. Eso dice el mundo. A los hijos les dicen, los van a abandonar. Van a morir. Van a ser igual que sus padres. El mundo mentiroso y engañoso eso les dice. El mundo les dice, van a ser huérfanos, abandonados, rechazados por toda la sociedad. Mundo mentiroso. Pero Dios te dice otra cosa. ¿Quién acusará contra los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entiéndalo. ¿Quién es el que los condenará? El Cristo, el que murió antes, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Jesús, el Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o cuchillo? Antes, en todas estas cosas, vencemos por aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo, el Jesús, el Cristo, Señor mío. Amén. Ahora entendieron. ¿Usted quiere más entender? Puede leer Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Y lo último que hemos leído, Romanos capítulo 8, 31 al 38. Entiéndalo. Hermano, si usted está con Jesús y Jesús está con usted, ¿quién contra usted? Dígame, ¿quién puede hacerle frente a usted? En Deuteronomio 28, versículo 7, claramente hemos visto. Dios le dará a usted a todos sus enemigos, heridos, destruidos, y huirán delante de usted. Entiéndalo. Por un camino vendrán ordenaditos con toda su fuerza, y por 7 caminos huirán desbandados. Imagínense, asustados.
Así huirán de usted todos sus enemigos. Entiéndalo. No odie a las personas, pero no odie. Amén. Hemos aprendido la prueba. Usted sabe que la prueba viene de Jesús. Para que usted tenga la gran victoria. Para que usted no dependa del dinero. Dependa de Dios. La palabra de Dios dice, no dependas del dinero. Depende de Jesús. Jesús es dueño del oro y la plata. Oiga, usted le puede dar hasta su casa hecha en oro, por si acaso. Pero no puede depender usted del dinero. Estamos hablando figurativamente la casa en oro. Porque la palabra de Dios dice, yo caminaré por caminos de oro. Entiéndalo. Entienda. Dios le dará a usted su abrigo y su sustento. El abrigo que usted necesita. Casas, bienes. El sustento. Su salario mensual. Su salario diario. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso hay que depender de Dios Todopoderoso. Hay que depender del Dios vivo. Entiéndalo, hermano, hermana. Que nos dice, como está escrito, que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Eso está en Romanos 8:36. Significa claramente que nos ven a nosotros, a los hijos, hijas de Dios, como ovejitas fáciles para cortarles, fáciles para destruirlos, fáciles para matarlos. La oveja es de indefensa, hay que matarlo. Nos aprovecharemos de la oveja. Pero Dios, ¿qué dice? Jamás lo lograrán. Porque yo soy el pastor de estas ovejas. Entiéndalo. Entienda. Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Entiéndalo. El mundo nos verá ovejas fáciles de destruir, fáciles de matar. Pero jamás lo van a lograr porque Jesús no lo permite. Amén. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Dios. Por eso el Señor quiere de todos los hijos, hijas de Dios, que muera la carne, que muera esas necesidades carnales y terrenales que usted tiene. Todo eso debe morir. Solamente usted debe vivir confiando en Jesús. Es lo que le está diciendo el Señor. Por eso son las pruebas. Por eso es. Para llevarlo a la edificación. Para que usted sea siempre bendecido. Para que usted siempre esté victorioso. Para que usted dependa únicamente de Jesús. Entiéndalo. Comprenda. Comprenda, hijo, hija de Dios. Ahora, usted que ha comprendido y entendido perfectamente la palabra de Dios, ahora usted está fortalecido, está fortalecida. La prueba viene de Jesús el Cristo, acompañada de gran victoria. Ahora escucha atentamente. Y confía en Jesús el Cristo. Porque si Dios no te prueba, jamás conocerás las victorias que Jesús te otorga. Edificación, firmeza,
valentía y todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Entendió, hermano, hermana? ¿Quiere conocer los frutos del Espíritu Santo? Confíe en Jesús. Confíe en Jesús, nada más. Y dependa de Jesús únicamente. Nada más. Es lo que le está pidiendo el Señor. Que confíe usted únicamente en Jesús. Nadie más. En nada ni nadie más. Amén. Por eso, no se olvide lo que está escrito en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas te he hablado. ¿Está entendiendo? Estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás apertura, mas confía. Yo he vencido al mundo. Amén.